Buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno es el comienzo de la conferencia, ¿no es cierto? Hemos estado esperando durante bastante tiempo que llegara la fecha, y la fecha llegó, y por la gracia del Señor hemos podido viajar bien con mi señora. Es un lujo para mí que ella me haya acompañado. Ella se ha jubilado ahora, entonces se me permite acompañarme en los viajes que hago. Así que para mí es un lujo hacer un viaje tan largo, de tantos kilómetros, y tenerla a ella como compañera de viaje, porque eso me permite venir conversando con ella, tomando mate, compartiendo. Entonces hemos tenido un viaje realmente placentero, muy agradable. Y bueno, veníamos con la expectación de encontrarme con ustedes. Y como siempre ocurre cuando comienza la conferencia, nos saludamos con un amor entrañable. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Y un abrazo, y un fuerte apretón de mano, y un beso. Es lo que ocurre siempre cuando el pueblo de Dios se encuentra. No importa el lugar donde sea, ahí está el Señor, ahí somos hermanos en Cristo, nos une un lazo entrañable de amor con nuestro Salvador. Y bueno, y llegamos en un tiempo bastante frío, hace mucho frío. Nos hemos enterado de la nevada que ha habido en Humahuaca, puede ser, en la Quebrada, que es comentario de todo el país. Ya mis hijos sabían antes que nosotros que había nevado, así que cuando llegamos nos dijeron que había nevado y que esto y que lo otro. Así que es comentario del país, la fuerte nevada que ha habido en la Quebrada, y lo estamos sintiendo, hace mucho frío. Pero bueno, el frío lo combatimos con una buena campera, o un pullover, un buzo, lo combatimos, ¿viste? Pero lo más importante es el fuego interior que arde, ese fuego que no lo apaga nadie, que arde de amor al Señor, a su obra, la pasión que nos da Él por estar juntos, por reunirnos. ¿Qué importa que haga frío, que llueva, que caiga piedra? Cuando hay una convocatoria, ahí está el pueblo de Dios como un solo hombre. Y eso es lo que ha ocurrido hoy con el pueblo de Dios aquí en Calle Colombia. Gracias a Dios por estar, hermanos. Gracias a Dios por comenzar con esta conferencia, donde sin ninguna duda Dios nos va a ir hablando a medida que vayan transcurriendo los días, empezando por esta noche. El tema general que vamos a tratar es la iglesia que Dios bendice. Y el primer subtema que vamos a considerar es que la iglesia que Dios bendice se compromete con la santidad. Ese es el tema que vamos a tratar en esta noche. Les invito a que me acompañen en la lectura de una porción que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Evangelio de San Juan, capítulo 13. Comienza diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta aquí nomás la lectura en las Sagradas Escrituras. Ustedes saben que en tiempos del Nuevo Testamento el lavado de pies era una cosa absolutamente necesaria. La gente estaba acostumbrada a sentarse a la mesa recostada sobre almohadones. Tener los pies sucios era una falta total de respeto. Hoy nosotros nos sentamos en sillas y tenemos los pies debajo de la mesa. Pero en aquel entonces, al estar recostados sobre almohadones, tenían los pies muy cerca de la nariz del otro. Animales y desperdicios eran muy comunes por las calles de la ciudad que no estaban pavimentadas ni empedradas. Para colmo, la gente calzaba sandalias. Así que cuando se llegaba a una casa, era absolutamente necesaria lavarse los pies. Esclavos y sirvientes estaban listos para realizar esta ingrata tarea. En la ocasión que estamos considerando, el Señor Jesucristo había tomado un aposento alto para celebrar junto la última Pascua. No había esclavos. Y ninguno de los discípulos se ofreció para lavar los pies del otro. Entonces realizó esta ingrata tarea el Señor, porque Él no vino para ser servido, sino para servir. Tratemos de visualizar la escena. Era la noche anterior a su muerte. Y en lugar de estar preocupado por el trago amargo de la cruz, el Señor tomó una palangana con agua, una toalla, y comenzó a lavar los pies uno tras otro. Lo hizo con uno, con el otro, hasta que llegó a Pedro. Es aquí cuando el relato enfoca toda su atención en este discípulo, uno de los más intrépidos. Pedro había estado presente cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo en el Getsemaní. Era un gran hombre con un gran celo por las cosas de Dios, pero era muy impulsivo, arrebatador, y muchas veces su carácter lo metió en problemas. Cuando el Señor se acercó para lavarle los pies, Pedro le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a lavar los pies? El ambiente en el aposento estaba cargado de electricidad. Ahora bien, todos ellos habían llegado allí con los pies sucios. Aunque se hubiesen pegado un baño antes de salir de su casa, sus pies se ensuciaron con el polvo del camino. De igual manera, nosotros nos ensuciamos al andar por este mundo. Aunque tratemos en todo de agradar a Dios, de hacer su voluntad, no podemos evitar la contaminación. Vemos cosas que no esperábamos ver. Escuchamos cosas que no esperábamos escuchar. Tal vez alguno de ustedes tiene tentaciones muy fuertes en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio. Tal vez trabaja con alguien que se viste provocativamente o hace insinuaciones a sus compañeros. No pasarás mucho tiempo sin que te contamines. Si queremos experimentar una revolución espiritual, tenemos que ir al Señor cada día y decirle, Señor, lávame, límpiame. Esa es la imagen que yo veo en el aposento. El Señor se humilló y los discípulos fueron lo suficientemente humildes para reconocerlo, pero Pedro seguía siendo orgulloso, soberbio. Al principio las palabras de Pedro parece que denotaran humildad,
Pero si las estudiamos minuciosamente, vamos a ver orgullo. No me lavará los pies jamás. ¡Qué contradicción! No se estaba dirigiendo a sus compañeros, sino al maestro. Por supuesto que sus palabras no pasaron desapercibidas al Señor. Y el Señor le dijo, bueno, está bien, Pedro, no te alteres, no te pongas mal, está bien. No te voy a lavar los pies, pero quiero que sepas que no tendrás parte conmigo. En nuestro caso sucede exactamente igual. El Señor no nos obliga a admitir que hemos sido contaminados por el pecado. No nos obliga a arrancar una confesión de nuestros labios, pero quiere que sepamos que Él no va a tener parte con nosotros. Él usa palabras fuertes para contrarrestar el orgullo de Pedro. Y en nuestro caso sucede lo mismo. Seas pastor, diácono o estés a cargo de algún ministerio, el Señor te dice, deja que te lave los pies, si no, no tendrás parte conmigo, no tendrás parte en la comunión, en la adoración, en el servicio. Por supuesto que nosotros podemos venir a todas las reuniones, cumplir con nuestros deberes, pero el Señor, que conoce la intimidad de nuestro corazón, que sabe ese pecado secreto con el cual estamos conviviendo, nos dice, no tendrás parte conmigo. Si en esa limpieza diaria seguiremos siendo hijos de Dios, pero no habrá poder en nuestra vida, no habrá bendición en nuestro ministerio. De la misma manera que en el primer siglo la gente necesitaba lavarse los pies, lo mismo ocurre hoy. Si no lo hacemos, el Señor se retira con su bendición. Tal vez incluso seas evangelista. Tienes un gran don para alcanzar a las almas para Cristo. Pero no hay ninguna razón por la cual el Señor te siga usando si tus pies están sucios. La Biblia enseña que los que somos maestros seremos juzgados con mayor severidad. Miren lo que dice Santiago, capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si estamos en una posición de liderazgo, si estamos comprometidos con algún ministerio en la iglesia, nuestra responsabilidad de vivir santamente es doble. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Muchas veces pensamos, bueno, Dios es amor y sabrá pasar por alto mis pequeños pecados. Pero nos olvidamos que Él también es un Dios de justicia. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Existen nubes entre tú y otros. ¿O hay un cielo despejado? Ante la categórica contestación del Señor de que no iba a tener parte con Él, Pedro se va al otro extremo. Le dice, pero Señor, no solamente los pies, lávame las manos y la cara. Vemos un hombre desesperado y su reacción hasta nos hace reír. Y lo mismo ocurre con nosotros. Si nos negamos a la limpieza diaria, acabaremos en la tribuna sin jugar el partido. O seremos como un libro en el estante de la biblioteca sin ser leído. Una posibilidad terrible. La respuesta del Señor a la reacción de Pedro es que el que está bañado no necesita sino lavarse los pies. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador personal, es como si hubiese recibido un baño espiritual. Posicionalmente estamos limpios porque estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Hemos sido justificados, declarados limpios. Pero al andar cada día por el mundo,
el pecado se nos va pegando. A veces nos volvemos desobedientes y en forma deliberada nos metemos en líos. El Señor puede lavarnos porque cuando fue crucificado, cargó en la cruz con todos nuestros pecados. Dice 2 Pedro, Primera Pedro capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Capítulo 3, verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por nosotros injustos, para llevarnos a Dios. Entonces surge la pregunta, ¿has perdido el gozo del Señor? ¿Has perdido tu entusiasmo por las cosas santas? Entonces ve al Señor y dile, Señor, perdóname, límpiame. Debemos pedirle al Señor que nos haga cada vez más sensible a la presencia del pecado. De acuerdo a la palabra, no debe haber rastros de inmoralidad o impureza en cada uno de nosotros. Tenemos que disasociarnos de las obras infructuosas de las tinieblas que no producen fruto. Efesios capítulo 5, dice el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, ¿qué rastros de pecado hay en nuestras almas? ¡Qué nieblas de tinieblas! Tiemblo al pensar en esto. No puedo señalarte con el dedo acusador porque soy tan pecador como cualquiera. En humildad debemos pedirle al Espíritu Santo que en forma repetida examine nuestro corazón y traiga a nuestra memoria aquellas cosas que están en contra de la voluntad del Señor. Los cristianos nunca caen en un pecado grosero de la noche a la mañana. El pecado va haciendo su obra lentamente. Una pequeña mentira hoy como resultado de mi falta de comunión con el Señor puede dar lugar mañana a un grave pecado. Quienes naufragaron en su vida nunca tuvieron la intención de alejarse tanto del Señor, pero una pequeña mentira hoy, otra pequeña mentira mañana, disminuyeron la sensibilidad moral y espiritual y lo condujeron a una terrible catástrofe. Les voy a mencionar algunos pecados en los cuales muchos cristianos caen con bastante frecuencia. Uno de esos pecados son los chismes. Este es un pecado gravísimo.
La mayoría de los cristianos no caerán en el pecado como el adulterio, la fornicación, aunque más no sea por simple temor a Dios, pero los chismes, las cosas que decimos acerca de otros, han arruinado vidas, familias y congregaciones cristianas. El chisme no es decir una mentira acerca de otro, eso sería calumnia. El chisme tiene lugar cuando oímos algo y lo repetimos, cuando sabemos muy bien que no deberíamos hacerlo. Hay quienes son imanes para los chismes. Saben cosas que ni el FBI ni el Servicio Secreto Nacional han descubierto todavía. Tal vez tienes un amigo cristiano con el cual te encuentras a menudo y cuando te encuentras con él, enseguida sale el chisme, el hablar mal acerca de otro. La Biblia nos dice lo siguiente en Proverbios capítulo 13. Capítulo 13, versículo 3. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Capítulo 20. Verso 19. El que anda en chismes, descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Capítulo 26, verso 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Así que, mis hermanos, al mencionar pecados no podemos dejar de pasar por alto el chisme. Es un pecado que por lo general no se disciplina en la iglesia, pero tiene consecuencias gravísimas para el chismoso y para sus hermanos en Cristo, que aunque hayan cometido algún error, algún fracaso, no es digno que se hable mal y que se ponga al descubierto el error que han cometido. Otra cosa que quiero mencionar es la ignorancia de los pequeños pecados. Hay personas que con facilidad vencen pecados como la mentira, el mal genio, la ambición desmedida, la envidia, pero sucumben ante la codicia. Y esto se ha convertido en un pecado que los acosa permanentemente. Todos tenemos al menos un pecado que nos acuse continuamente, está molestándonos. Satanás sabe cuál es nuestro talón Aquiles, nuestro punto débil, y va a concentrar toda su atención en ese punto débil para hacernos caer. Para tu salud espiritual, ¿has descubierto cuál es el pecado que te acosa? ¿Lo has puesto en las manos del Señor? ¿Le has pedido a un cristiano amigo tuyo que te ayude en oración a vencer ese pecado? No digas, ya lo he intentado muchas veces y no dio resultado. No. Yo he visto en más de una oportunidad cómo el poder de la verdad, Cristo vive en mí, ha ayudado a muchos cristianos a poder vencer la tentación y a conservarse puros. Otro pecado que no puedo dejar de mencionar es la impureza sexual. Este es un tema delicado, pero si no lo tratamos con claridad puede destruirnos. David lo experimentó en su propia vida, cuando cometió adulterio con Betsabé y luego cuando mandó matar al esposo de esa mujer. Pero los problemas de David comenzaron mucho antes. Al estudiar su vida, yo leo cómo él oraba, si tenía que ir a la batalla contra los filisteos o no, oraba en su momento de victoria, oraba en su momento de derrota, pero yo no encuentro que él haya orado por su vida sexual y terminó con una espantosa caída.
Es triste ver la duplicidad existente en el área sexual. Hombres y mujeres que profesan ser cristianos caen en pecado como el adulterio, la fornicación, la homosexualidad. Es triste que esto ocurra entre cristianos, pero más triste es que muchos traten de pasarlo por alto, de considerarlo como de escasa importancia. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no hay poder? ¿Por qué no hay bendición? Y no lo hay porque no hay santidad. Me es triste decir estas cosas, pero es la realidad. Yo he tenido amigos, compañeros de ministerio, excelentes siervos del Señor, que han caído en este pecado y ya no se levantaron más. La Biblia declara que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Dios quiere que seamos valientes y terminemos con el pecado de una vez y para siempre. Otro pecado que quiero mencionarles es la amargura. Un amigo que tuvo una gran depresión emocional me dijo, nunca permitas, Rubén, que alguien te convierta en una persona amargada. Mis problemas comenzaron cuando era joven. En un partido de fútbol entre dos iglesias, uno del otro equipo me trabó deslealmente y yo al caerme me fracturé la pierna derecha. Y yo vi cuando me estaba retorciendo de dolor una sonrisa burlona en los labios del que me trabó. Lo detesté. Como vivía a una cuadra de casa, lo veía permanentemente y cada vez que lo veía me encendía en ira. Hasta terminar con una profunda depresión que me mantuvo en cama durante meses, sin querer vivir. Entonces, muchas veces cuando ocurre esto, le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa. ¿Por qué permitiste que me ocurriera esto? Hay psicólogos que dicen que la gente tiene que descargar su ira, su resentimiento, su amargura contra Dios. Pero ¿desde cuándo Dios tiene la culpa de lo que nos ocurre? Sin embargo, en varios libros, muchos justifican este resentimiento. Es tiempo de arreglar nuestras cuentas con el Señor. Yo te voy a invitar a que cuando estés en casa, mañana o esta noche, tomes una hoja de papel y en el extremo superior izquierdo escribe cosas que debo arreglar con Dios. Y en el extremo superior derecho coloca cosas que debo arreglar con los demás. Debajo del primer título, escribe todas aquellas cosas que tú has hecho en contra de la voluntad de Dios. Decisiones malas, caprichosas que tomaste. Pecados como lo que hemos mencionado, a los cuales podrías agregar el pecado de la impaciencia, de la preocupación, del orgullo, el espíritu independiente, la codicia, la negligencia, el espíritu de división, la deslealtad, la falta de oración, la falta de compromiso con la iglesia local. Escribe todo en esa lista. Deja que el Espíritu Santo te ayude a escudriñar tu vida y coloca en esa lista cada pecado que tú has cometido contra Dios. Ahora pasa a la otra lista. Los pecados que has cometido contra otras personas. Allí podrás escribir los asesinatos mentales que has cometido, los malos pensamientos que tuviste contra otras personas. Si eres joven, tal vez
no terminaste bien tu relación con una persona, quizás con tu padre, con tu madre, con un amigo, con una amiga, con tu novio, con tu novia. Heriste esos sentimientos y nunca pediste perdón. Hay alguien a quien debes hacer restitución. Quizás has cometido un fraude en el trabajo donde estás. Te has apoderado de dinero que no te correspondía. Como Zaqueo, el recaudador de impuestos. Te has apoderado de algo que no era tuyo. Arregla todo esto ahora. No puedes seguir viviendo así. El cáncer del pecado crece sin tregua. No podemos más demorar la cirugía divina en nuestra alma. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. Y aquí las opciones son dos. En primer lugar, encubrir el pecado, ocultarlo a la vista de los demás, pero no a la vista del Señor, y exponernos a la disciplina de Dios. Y en segundo lugar, confesar el pecado y abandonarlo. Te animo a arreglar tus cuentas con el Señor. Confiésale todos los pecados que el Espíritu Santo traiga a tu memoria. Ve al Señor y dile: Maestro, he visto la lista de mis pecados, cuán numerosos que son. Tú los estás viendo, Señor, pero yo sé que tú eres capaz de perdonarme y de limpiarme. Perdóname. Debemos preguntarnos: ¿qué hice para herir al Señor y a mis hermanos? Con humildad confesemos nuestros pecados y pidámosle que nos limpie. Y luego aclaremos la situación con la persona que hemos ofendido y pidámosle perdón. La Biblia declara que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y aquí no se trata de pequeños pecados, sino de toda maldad. ¿Qué es confesar? Es admitir el pecado que hemos cometido. Suponte a una persona que ha cometido un delito contra las leyes del país. Entonces se presenta ante el juez y dice: señor juez, yo disparé ese arma y maté a esa persona. O yo iba distraído con cierta graduación alcohólica y atropellé a esa persona con el auto. Pero si en lugar de hablar así dijera: bueno, señor juez, yo estaba jugando con el arma y se disparó el tiro. O yo iba distraído y choqué a esa persona. Eso no es confesar. Eso es buscar excusas por el pecado que se ha cometido. Tal vez hayas escrito una o dos cosas. Tal vez tengas una larga lista. Ahora, sobre esa lista de pecado que tienes ahí, escribe 3 verdades bíblicas. Primero, escribe: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan 1:7. Segundo, escribe: Dios perdona mis pecados y me limpia de toda maldad. Primera Juan 1:9. Y tercero, escribe: Dios nunca más se acordará de mis pecados ni mis transgresiones. Hebreos 10:7. Una vez que hayas escrito estas verdades, ora a Dios y dile: Señor, me cuesta pensar que tú estás dispuesto a perdonarme todo lo que yo he hecho. Pero yo creo en tu perdón, Señor. Y yo creo que tú me vas a limpiar, vas a purificar mi alma.
Ayúdame a restituir lo que debo. Dame gracias para poder acercarme a esa persona que he ofendido y pedirle perdón. Y ayúdame a perdonar a quienes han hablado mal cobardemente de mí. Cuando confesamos nuestros pecados al Señor, Él nos limpia. Y como está lejos el oriente del occidente, Él aleja nuestros pecados de su vista. Y como dijo una vez la misionera Corrie ten Boom, el Señor sepulta nuestros pecados en lo profundo de la mar y pone un cartelito que dice prohibido pescar. Nunca más se acordará de nuestros pecados y tampoco quiere que lo recordemos nosotros. Te animo ahora a que mires tu lista y hagas lo necesario para que todo desaparezca. Si presientes que hay algo entre ti y otra persona, habla con ella. En humildad, pregúntale si has hecho algo para ofenderla. Y está listo para pedirle perdón y hacer las paces. Habrá un maravilloso sentimiento de perdón y de alivio. Volverás a sentir el gozo de la salvación, porque como una nube se habrá desvanecido la amargura, el rencor y todo aquello que te alejó de tu hermano y del Señor. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor después de haberle lavado los pies? Se los vuelvo a leer. Versículo 14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor sabía que sería crucificado y también sabía que sus discípulos volverían a ensuciarse los pies. Entonces les ordenó a lavarse los pies los unos a los otros. Y esta orden se hace intensiva también a nosotros. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos lavarnos los pies? Obviamente no podemos perdonar pecados, porque eso lo puede hacer solamente el Señor, pero sí podemos ministrar a un hermano que se encuentra pasando por problemas, por necesidades. Si hay algún hermano en la congregación o en otro lado que tú sabes está pasando por una situación difícil, tienes que acercarte y ayudarle a que él pueda recuperarse, fortalecerlo. Debemos dejar todo juicio preconcebido y preguntarle: hermano, ¿hay algo que puedo hacer por ti? ¿Puedo orar por ti? Ten en cuenta que la humildad y un espíritu de servicio son esenciales si queremos que Dios nos use en este ministerio vital. Lavar los pies de otra persona requiere una gran cuota de humildad. ¿Por qué si no alguien se va a atrever a lavarme los pies? Corrige al sabio y te amará, dice Salomón en Proverbios. En lo personal, sé que puedo ser indiferente. No quiero meterme en los problemas de ese hermano porque me van a acusar de entrometido. El pecado siempre produce separación. Si vemos a un hermano que está teniendo problemas familiares, matrimoniales, laborales, no hay tiempo de fingir que todo está bien. Tenemos que acercarnos a ese hermano y ayudarle, dándole una palabra de ánimo, de estímulo, de consuelo, de fortaleza, un consejo que le puede ayudar a tomar una buena decisión. En humildad debemos admitir
que nosotros también somos tentados. Notemos cómo los apóstoles cumplieron con la enseñanza del Señor. Él sabía que esa noche Judas lo iba a traicionar, que al amanecer Pedro le iba a negar 3 veces de que lo conocía, que Tomás no iba a creer que él resucitó entre los muertos. Y a pesar de que sabía todo eso, les lavó los pies y les enseñó a lavarse los unos a los otros. Y ellos aprendieron esta lección de una manera magistral. ¿Quién de ellos condenó a Judas por su traición? ¿Quién de ellos levantó la voz contra este hombre cuando él se levantó de la mesa con la intención oscura de traicionar al maestro? ¿Quién de ellos condenó a Pedro por haber negado al Señor? ¿Quién de ellos dijo, yo no voy a ir a escuchar a ese predicador que hace tan poco negó al Señor? ¿Quién de ellos condenó a Santiago y a Juan por sus pleitos litigiosos, por querer ser el primero en el reino de los cielos? ¿Quién de ellos condenó a Tomás por su incredulidad? Ellos en humildad contuvieron sus palabras hirientes y yo no puedo pensar en otra cosa que ellos se amaron y se fortalecieron y siguieron adelante cumpliendo con la misión. Pídele a Dios que te haga sensible hacia los problemas y dificultades de otro y que te dé humildad y sabiduría para saber qué decir y cómo ayudar. Si el Señor ya te ha hecho pensar en alguien que necesita ayuda, ora por esa persona. Luego busca una oportunidad para hablarle de corazón a corazón. Pídele al Espíritu Santo que dirija tu conversación y si fuere necesario te use para lavar los pies de esa persona. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros, también hagáis. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude a poder examinar nuestra vida. Que con humildad nos acerquemos al Señor y que el Espíritu nos santifique por completo. Porque la iglesia que Dios bendice es aquella iglesia que vive en santidad. Es aquella iglesia donde sus miembros viven y practican la santidad y muestran al mundo que somos diferentes. Y que el Señor nos utilice para lavar diariamente los pies de otro hermano, de otra hermana que está pasando por problemas y dificultades. Como yo he hecho, vosotros también hacedlo. Que Dios nos bendiga para que esto sea una realidad. Amén.